están? Mi nombre es Duman Santana, su amigo y coach. Hoy venimos a hablar del tema de la frecuencia a nivel de conciencia de la culpa. ¿Cuántas personas vibran en esa frecuencia de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? Como hay algunas oraciones que se rezan en las iglesias. Hoy vamos a hablar de por qué la culpa es tan dañina y por qué nos limita tanto para poder crecer y avanzar en este proceso tan importante. Es fundamental saber que podemos perdonarnos y librarnos de esa culpa que normalmente encarcela el crecimiento sostenido del ser humano. Compartimos pantalla y empezamos a ver todo el proceso de la culpa en esta frecuencia maravillosa. Vamos en la sesión número 2, video número 2, la culpa, el odio, la parte vengativa, el nivel de calibración es 30, sigue siendo muy bajo, ¿ok? Ya miramos la vergüenza, que es el nivel más bajo de todos, que es 20. Entonces, entramos con la introducción. La culpa, que comúnmente se le suele utilizar como culpabilidad en nuestra sociedad, se utiliza para manipular, para castigar, se manifiesta en una variedad de expresiones tales como el remordimiento. Entonces, esas personas que tienen mucho remordimiento es porque tienen una carga de culpa bastante fuerte y es fundamental quitar esa R, como el resentimiento y el remordimiento, el rencor, que son limitantes muy fuertes para el proceso mental y que no te permiten avanzar porque ocupan mucho espacio en tu mente. O sea, hay muchas cargas de creencias limitantes que están ancladas perfectamente a este proceso del rencor. La autorrecriminación, el masoquismo y toda la gama de síntomas de victimismo están expresadas en el proceso de la culpa. El mapa de la conciencia de la culpa es el siguiente. Visión de Dios, rencoroso, porque está el rencor, el remordimiento está presente ahí. Entonces, lo más fácil es manifestarlo a través de la energía de que Dios es rencoroso y por eso me castiga. Visión de la vida, maligna, la vida es mala, porque pues cada quien habla de la fiesta o de la vida como le va en la vida o en la fiesta. Entonces, para ellos es muy malo porque pues no tienen éxito. Nivel culpa, o sea, se están culpando de todo, pero no a ellos solamente, buscan culpables en otros, porque generalmente se enmascara la culpa a través de la excusa, el pretexto o la justificación. El logaritmo, ya lo miramos, es 30. La emoción, culpa, perfecto. Y el proceso es la destrucción. Entonces, este tipo de personas que están en ese nivel de frecuencia, de conciencia, generalmente buscan cómo destruir, cómo acabar, inventan chismes, culpan a las demás personas, critican, cuestionan, y ellos jamás tienen la culpa, o sea, la culpa la tienen los demás. Entonces, no se hacen responsables de ser más eficientes, ¿ok? La culpa inconsciente es la enfermedad psicomática. Proceso de accidentes y de comportamientos suicidas. Muchas personas luchan con sus culpas toda la vida, porque normalmente pasa. Ahora, si miramos un análisis bastante interesante en la música, particularmente en algunas regiones de algunos países, hay muchas canciones de despecho, de dolor, de sufrimiento. Sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar en mi destino hasta el final. Hay muchas versiones de esa, porque van engramadas directamente a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque hay un mercado muy grande en eso. Desafortunadamente, hay mucha gente vibrando en este nivel de frecuencia. Mientras que otros desesperados intentan escapar de ella negándola por completo. Esa es la más fácil de todos. O sea, yo no sufro, no tengo ningún problema, el problema lo tiene otro, entonces no nos hacemos responsables. El principio de responsabilidad lo vamos a ver cuando aceptamos y estamos en los niveles intermedios, ya estamos de un nivel de 350. Aquí tan solo estamos hablando de un nivel de 30. El dominio de la culpa es llevado a la preocupación por el pecado. Cache lo que dice acá. El dominio de la culpa es llevado a la preocupación por el pecado. Entonces, en algunas culturas, particularmente religiosas, hacen creer que el ser humano es un pecador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la forma de poderlo controlar. Entonces, si tú eres un pecador, ven para acá que yo te voy a expiar todos tus pecados. Entonces, la gente cae ahí de una forma que realmente no es la más agradable. No estoy en contra de ninguna religión, ninguna cultura, pero sí utilizan mecanismos donde de alguna forma distorsionan la verdad a través de hacernos sentir a la gente pecadores. Una actitud emocional implacable con frecuencia explota por los demagogos religiosos que usan como comercio esta parte. Lo acabo de mencionar anteriormente. Ambos pecado y salvación se comercian. ¡Wow! Entonces, hoy en día, si tú ves, por ejemplo, videos, todo este mecanismo de canales como YouTube, están llenos de gente que están diciendo que tú eres un pecador. Generalmente lo que hacen es
obsesionar a la gente por el concepto del castigo, de que Dios te va a castigar. Por eso ven a un Dios como despreciativo, porque Dios te castiga. Entonces no lo quieren, no lo respetan, no lo valoran. El castigo capital es un ejemplo de cómo matar o gratificar a un pueblo. Entonces, vamos a mirar todos estos conceptos que son muy interesantes. A algunas personas les puede hacer mucho ruido y respeto totalmente la posición. Yo no estoy criticando ni cuestionando absolutamente nada. Simplemente lo que estoy viendo es el mapa de la verdad, ¿sí? Cómo normalmente a ti, por una situación emocional de bajo nivel, como la culpa, te manipulan con gran facilidad. Enojado con el sentimiento de culpa, pero nunca ha demostrado ser ningún impedimento para tener valor de corrección. Esta parte es fundamental. Toda la culpa es un contexto realmente muy particular, utilizando ese término, porque es cuestionable, es totalmente cuestionable. Y aquí yo no tengo la verdad absoluta, simplemente este diplomado que estamos haciendo es para que conozcas cómo puedes tú salir de la culpa si en algún momento llegaste a ese nivel. La culpa es un comportamiento aprendido con los principales componentes psicológicos, o sea, no nacimos con culpa, no nacimos con un pecado como nos lo hacen pensar, pero nos lo hacen creer y la gente termina creyéndolo y por lo tanto se comercializa de esa forma. Participa la sociedad, los padres, la religión, así como la programación negativa de los programas sociales. O sea, todo el tiempo estamos saturados, nos mandan información por todas partes de situaciones donde nos hacen sentir culpables. Así la vergüenza puede predominar con el consiguiente auto del juicio. Normalmente, cuando la gente tiene vergüenza, que es la frecuencia anterior, enjuicia y culpa a los demás. Entonces están pegados uno con el otro. Como indigno, poco valor, no merecimiento de ser amado, un gusano sin valor, odiado por Dios, triste, perfecto. Y no merece la salvación del mucho, del mundo o el perdón. Hoy en las canciones que más se comercializan en el mundo, que más se venden y son hitazos, son mensajes que tienen conceptos de odio, vergüenza, temor, remordimiento, rencor, resentimiento, celos, cosas como esas. Vamos a escuchar una parte para ver en qué consiste este proceso. Una cantante maravillosa que yo quiero mucho, de hecho es colombiana, así como yo, se llama Karol G, que hizo un remix de algo que sacó hace mucho tiempo Paquita la del Barrio aquí en México, pero la gente la compra y le gusta porque como que siente alivio que otras personas exprese ese dolor o ese sentimiento o el desprecio o el rencor hacia otras personas. Escuchemos esta partecita nomás y se dan cuenta que es muy pegajosa porque la música es muy pegajosa. Ok, entonces quise mostrar esta parte de esta canción. La letra como tal es rencor, remordimiento, resentimiento por unos cuernos que se pusieron. ¿Estamos? Por alguna circunstancia, alguna situación. Pero ¿cómo se comercializa el dolor? ¿Cómo se comercializa la culpa? ¿Cómo se comercializa la vergüenza? Yo no estoy en contra de cómo lo comercializan, sino cómo de alguna forma la gente cree eso y confía en eso y se hace llevar y la cantan y le ponen ritmo, le ponen música y se vuelve algo pegajoso y se vuelve algo que es realmente una bola viral que genera resentimiento y más dolor. Entonces, es tan bueno el negocio, el dolor y el sufrimiento en canciones, en películas, en muchas cosas que existen actualmente en el mundo, que no conozco la primera canción cristiana, o la una o dos, que sean hitazazos como este. Muy pocos. Pero sí puedo mencionarte, o puedes tú traer a tu memoria, N cantidad de canciones de dolor, de sufrimiento, o de cuernos, o cosas como esas, que son hitazazos, ¿ok? Y se ganan premios, y ganan todo, está bien. Pero lo importante es saber diferenciar el dolor, cántala o no lo cantas, pero ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el objetivo que tú estás manejando del odio y la vergüenza que normalmente se maneja? Una forma en la que el mecanismo del ego maneja la culpa es la proyección. ¿Cómo se proyecta la gente? Y la gente se proyecta a través del dolor y sufrimiento de otras personas y los toma como algo personal. Ahí estamos cayendo en trampas mentales que no nos sirven, que no nos benefician y no nos permiten alcanzar objetivos importantes. De modo que los propios motivos y emociones son despreciarlos y vistos desde afuera. O sea, todo de los toros desde la barrera se ve muy fácil, vivirlos adentro. Entonces la gente que tiene culpa, que tiene dolor, sigue alimentando ese sentimiento que no es bueno. La clave está en que estas personas que están en niveles de culpa, dolor, resentimiento, cosas como esas, necesitan ayuda profesional. Lo miramos ayer. Pero en este taller que estamos hablando acá, este diplomado, te vamos a dar algunas pistas de cómo una persona está ahí y cómo puede salir o cómo puede buscar ayuda, que eso realmente es extraordinario. Y por lo tanto,
Un objetivo para el odio y la venganza está justificado por el victimismo. Triste mi vida, ¿sí? Triste vida la del pobre Lara, que escupió para arriba y le cayó en la cara, o sea, cosas como esas que son de alguna forma, y la gente toma como dicho, como chiste, que es muy particular. La trampa. Una paradoja espiritual está representada por la enseñanza religiosa de odiar el pecado que limita expresar la misma cosa y que se lamenta. Normalmente caemos en trampas, ¿ok? Entonces, el tema religión es un tema bastante interesante. Yo soy partidario de religión cuando se trabaja por un fin en beneficio común, pero cuando la religión te absorbe y no te permite ver lo potencial que tú tienes, ahí no hay una ventaja competitiva. Todo lo que te genere ventajas competitivas y beneficios y maltratar a otras personas es el camino adecuado. ¿Qué pasa normalmente con el ser humano? Lo que creemos ser, o sea, un cuerpo, lo que realmente somos, luz, energía. ¿Cómo llegar a esa energía? Cuando estamos en las frecuencias de conciencia muy bajas, como la apatía, la vergüenza, la culpa, el odio, el miedo, el resentimiento, todas esas frecuencias que les vamos a ver, estás viendo solamente tu cuerpo. Perfecto. Cuando estás en niveles intermedios avanzados, estás viendo la energía que hay dentro de ti, que tú eres más que un cuerpo, que eso es realmente muy importante. Esta trampa puede ser evitada por la compasión, el perdón y la comprensión. Ahí está básicamente el proceso. Empecemos por la compasión, por el perdón y la compasión, que eso es fundamental. ¿Hacia quiénes? Inicialmente hacia nosotros mismos, que esto es lo que nos permite ser cada vez más eficientes. La humanidad y los individuos son limitados e ignorantes y verdaderamente no conocen o no tienen por qué o no lo hacen. Sencillamente, como no vemos que podemos ser más, ¿sí? Y estamos encarcelados en frecuencias muy bajas, pues lo más fácil es justificarnos que no tenemos éxito, que no nos va bien por X, Y o Z razón, que no nos permite ser eficientes en la vida. La culpa también puede ser mejorada por el reconocimiento de la verdad de lo afirmado por Sócrates, que decía lo siguiente: todos los hombres buscan solo lo que perciben como el bien. Eso me encanta. Todos los hombres buscan solo lo que perciben como el bien. Pero ¿qué estás percibiendo como el bien? Pero por desgracia, debido a que las limitaciones de la percepción, la verdad no se puede discernir de la mentira. Entonces, caemos en trampas. O sea, nosotros tenemos muchas máscaras. En este proceso que estamos viendo de las frecuencias bajas, quiero de alguna forma que empieces como a quitarte esas máscaras que no te permiten mostrarte lo que eres, un ser con un potencial enorme, con un potencial maravilloso, pero ya deja de culpar a otros por lo que no has tenido resultados. Ya deja de justificarte, ya deja de estar en ese proceso de víctima. Es fácil decirlo, pero ¿cómo lo haces? Teniendo compasión, perdonándote, sin resentimientos, sin dolores. Vamos a dar muchas técnicas durante este proceso para que lo puedas llegar a hacer de una forma cómoda y realmente agradable, y o si no, que encuentres un apoyo realmente en un profesional que te ayude a salir de esa trampa psicológica que normalmente se mete la gente. El nivel verdadero que se percibe como deseable, riqueza, éxito, poder o sobre los demás, generalmente está limitado cuando vibras en una frecuencia muy baja. Cuando estás en niveles intermedios, que vamos a llegar paso por paso, viendo todos estos videos que te estamos dando y utilizando todas estas herramientas, la idea es que tú llegues a un nivel de equilibrio, de armonía, que llegues a un nivel de motivación realmente interior, de aceptación, donde puedas tú realmente tener tu fuerza de voluntad interior y alcanzar objetivos realmente trascendentales. La culpa es consecuencia de la memoria de lamentar las acciones pasadas que no son reconocidas. Esto es fundamental. Ya lo que tú no reconoces es porque te estás justificando, estás creando en tu vida una cárcel más grande, más fuerte. Estas pueden ser trascendidas por la recontextualización. ¿Qué significa? Vamos a recontextualizar todo el proceso mental, vamos a hacer todo el mecanismo, una reprogramación mental para que puedas hacer metas más importantes en tu vida. Los errores son naturales, impresionante consecuencia del aprendizaje y el desarrollo. Por todos estos conceptos son inevitables. Error, ¿se pueden cometer muchos? Sí, los seres humanos cometen muchos errores. Ahora, ¿cómo ves el error? Mucha gente lo ve como un fracaso. Al verlo como un fracaso es una carga demasiado pesada. Cuando vemos el error, una alternativa de aprendizaje, como un proceso de aprendizaje que me conduce a llegar a la verdad absoluta que yo estoy buscando o a la solución de un problema que estoy persiguiendo, voy por buen camino.
Como la evolución avanza, la capacidad del aprendizaje es denominado inteligencia. Surgió como consecuencia del desarrollo del error y el proceso que es operativamente requerido para la supervivencia. Señores, todos los seres humanos en este proceso maravilloso de la vida estamos en un contexto de poder cometer errores. Ahora, si los cometes, acéptalos, corrígelos, haz un feedback de cómo lo puedes mejorar, haz grupos de trabajo, busca soluciones y las vas a encontrar. Concéntrate en no volver a cometer ese mismo tipo de errores y de esa forma podemos avanzar en este proceso maravilloso sin culpar, justificar o victimizar a otras personas y menos a ti mismo. Ensayo y error, eso es fundamental en todo el proceso de la vida para poder alcanzar objetivos importantes. Los procesos de ensayo y error entonces se acumulan como datos de memoria. Entonces, en ese momento es cuando yo estoy aprendiendo de los errores. En el momento que empiezo a aprender de los errores, pues ya no los vuelvo a cometer, porque ya es un camino que recorrí, que ya conozco, y no vuelvo a caer en esa misma trampa mental. Estos se acumulan a lo largo de lo vivido, tiempo continuo y en los eventos después y ahora. Todo el proceso de la memoria a largo plazo es extraordinaria. La capacidad que tenemos los seres humanos para recordar, para almacenar información es impresionante. Entonces, esos errores no los olvides, simplemente tenlos ahí en un archivo para que cuando vuelva a pasar una circunstancia, ya no vuelvas a caer en ese error y no vuelvas a culparte ni a justificarte ante nadie. El presente yo es y el formado yo era y en verdad lo que era no es idéntico a lo que es. Esto parece un trabalenguas, pero te lo voy a explicar pasito por paso. El presente yo eres tú y el formado yo era, o sea, lo que tú eras antes. ¿Qué significa? Lo que yo era antes, haz una retroalimentación de lo que has vivido en tu vida. Todos los errores, escríbelos. Esa es la tarea que vas a hacer hoy. Escribe todos los errores que tú has cometido en tu vida. ¿Perfecto? Ahora, si esos errores los has cometido una, dos o más veces, ¿qué significa? Que ya se convirtió en un programa, ¿sí? Que está en tu cerebro a través de sinapsis y hay que quitarlo. Si es un programa, ya miramos cómo lo vamos a quitar. Si es un error y ya no lo vuelves a cometer, ya es un aprendizaje. Si el programa se dispara por sí solo, lo que tenemos que hacer es una reprogramación para ir quitando qué creencias te llevan a ese yo era. ¿Perfecto? En verdad, lo que era no es idéntico a lo que es, y es lo más cierto del mundo. Lo que era, ya no lo soy. Si tú antes decías mentiras, o te engañabas a ti mismo, o te justificabas, o le echabas la culpa a otras personas, ya no lo hagas, ¿ok? Quita todos esos programas. Hacer una reprogramación te va a enseñar algunos mecanismos. De hecho, te lo digo una vez. Lo primero que tienes que hacer, si es un programa que se repite normalmente, lo primero que tienes que decir es, ¿qué pasa cuando me dejo llevar por este programa? Digamos, de procrastinar. Procrastino. ¿Qué pasa cuando procrastino? Escribe todo. Una vez que lo haces, ¿cómo llego a ese nivel de volverme a repetir los mismos programas? Ah, ya porque de alguna forma no me doy cuenta o se disparó en automático o porque realmente no sé. Ahí en ese momento que te dices, no sé, pregúntate a ti mismo, ¿qué puedes hacer para que no vuelvas a caer en ese error? Por eso traes el qué. Perfecto. Una vez que dice, lo que puedo hacer es, antes de tomar una decisión X o Y, pensar si me trae un beneficio o no. Esa es la clave más importante. Las dos preguntas básicas. ¿Me beneficia? Sí. ¿No me beneficia? No. ¿Trae una consecuencia negativa para mí? No. Entonces, todas las preguntas son importantes que te las hagas. Una vez dice, ¿cómo puedo hacer para que tome decisiones asertivas y no volver a caer en ese problema? Escribe eso. Ahora, una vez que tienes el qué y el cómo, ya tienes la primera etapa de la reprogramación mental. Una vez que tienes la reprogramación mental, viene el siguiente nivel. Ahora, ¿por qué lo hago o por qué lo hacía? Ahí vas a hacer la pregunta en pasado. ¿Por qué hacía esto? Porque me hacía sentir bien, porque me salía con la mía, porque manipulaba a los demás, porque los engañaba y no se daban cuenta. Pero, ¿qué consecuencias traía eso? Pues después se daban cuenta y pues perdían su amistad. Ok. Ahora, ¿qué vas a hacer para no volver a caer en esa trampa? Vuelve otra vez el qué. ¿Cómo lo manifiesto? Lo voy a manifestar. ¿Por qué lo hago a partir de ese momento? Porque me beneficio, porque tengo utilidades, porque tengo beneficios. Y para cerrar esta llave de oro del proceso de precisión de programación neurolingüística, vas a decir, ¿para qué lo voy a hacer de aquí en adelante
este nuevo programa. Seguramente vas a tener beneficios personales, profesionales, económicos, financieros, en cantidad. Entre más beneficios tengas, ya rompes el proceso. Entonces ya instalas en tu mente un proceso de fuerza y mentalidad. Más adelante te voy a enseñar cómo cambiar algunas creencias para que sean más eficientes. Entonces, lamento la culpa, resulta que la ecuación del yo soy, el presente que es, ya no es, porque ya te enseñé cómo puedes trabajar el proceso de precisión para quitarte esa culpa, para no volver a cometer ese error y no volver a caer en patrones o comportamientos como la procrastinación o cosas como esas. Todo esto lo vamos a seguir avanzando. Esto es tan solo una pildorita que te estamos dando para que seas más eficiente. Como el yo anterior, que era, pero ya no es demasiado en sí mismo. Entonces ya dejo de ser ese yo negativo, ese yo pesimista, ese yo que se culpa y empiezo a abrir puertas para llegar al yo soy éxito, yo soy abundancia, yo soy prosperidad, yo me acepto tal y como soy, me corrijo, me perdono y empiezo a tener beneficios importantes para mi vida. La culpa puede ser una emoción educativa que surge como una advertencia para no repetir el mismo error. Lo vimos ahorita. O sea, cometí un error, ya, lo empiezo a decir, aprendí el error, genial, voy para adelante. El pasado no puede ser restrictivo, pero puede ser recontextualizado, como lo hicimos ahora, por el fin de ser una fuente de aprendizaje constructivo. Entonces, todo lo que viste en el pasado, que ya no quieres volver a cometer, no quieres volver a caer en esa trampa, genial. Como la gente que dice, deja la drogadicción, deja el tabaquismo, deja el alcoholismo, deja muchas situaciones que no son agradables para ti y se culpaba, entonces y se justifica, ya no tiene sentido eso. Lamento mucho, admito que fue mi culpa y quiero que me perdones. Eso te lo tienes que decir a ti mismo, en tu pasado, a tu yo del pasado. Hay una película que me encanta que la vamos a ver más adelante en algunas partes de este diplomado y es Mi encuentro conmigo, mi encuentro con yo. Es una persona, un niño que viene del pasado al presente y después se encuentra con el futuro. Es de Disney, está maravillosa. Quiero que la vean y van a encontrar resultados realmente extraordinarios en esta maravillosa película. Vamos a hablar del tema del error. ¿Qué es el error? Los errores son algo natural, pero como algo natural, como algo que te permite aprender de forma ordenada y estructurada. Los errores del pasado se deben a la limitación y pertenecer a un cierto punto en la línea del tiempo de evolución, no solo personalmente, sino también colectivamente. O sea, errores cometemos todos. Ahora, la pregunta es, ¿quiero volver a cometer los mismos errores? Seguramente que no. Perfecto. Pero cuando te culpas o culpas a los demás o justificas todo, sigues cometiendo el error porque estás colocándote una máscara que yo soy santo, yo soy bueno, pero ahora la verdad no lo es. ¿Estamos? Lo que era aceptable en el pasado ya no lo es, ya no es aceptable ahora. Descorrígelo, ya. Eso es bien importante que empieces a manejar eso. La ignorancia se debe al error de percepción o interpretación. Ahí está la parte de la ignorancia. Toda la interpretación es lo que, entonces, si te miraron mal, pues no sé si te miraron mal o no, pero no te enganches en eso, porque eso no te permite ser más eficiente. La literatura absoluta, la definición de la palabra pecado es error. Esta imagen me parece maravillosa, porque pues aparece muy bien como el pecado capital. Estamos que a mucha gente, pues ya literalmente, dependiendo de la religión en que tú naces, ya estás condenado, ya eres un pecador por origen, pecado original. Les colocan una culebrita, una manzana y la tentación de que la mujer se la comía. Perfecto. Más tarde se convierte en compuesta de los dictados religiosos, que están muy bien marcados en las religiones, la elaboración de las clasificaciones de acuerdo con los grados de gravedad y la presunta culpabilidad. Clave, escuche muy bien el término, presunta culpabilidad. El solo hecho que tú te sientas culpable de algo y ya es una losa muy pesada, es como el pípila, ya es complicadísimo esa situación. Libérate de esa culpa. No tienes el proceso de pecado capital. Entonces, libérate, tú no eres un pecador de nacimiento, que vas a cometer errores, pero los vas a corregir en el camino. Eso ya es otro proceso de vida donde vas buscando lo que tanto quieres, tu iluminación, tu crecimiento sostenido, lo que tanto deseas. Operacionalmente, solo hay un simple recurrente pecado, que es el del error, la ignorancia, la percepción errónea o mal calculada. Eso es cierto. O sea, en la parte operativa del ser humano, ¿podemos cometer errores? Sí, porque es la forma como aprendemos. Ahora, también hay que observar los errores de los demás para no caer nosotros mismos en esos errores. Ahí se maneja el principio de la observación, que en programación neurolingüística el gran observador es el que
ve lo que otros hacen, escucha lo que hacen, siente lo que las otras personas sienten, se mete en ese proceso y se da cuenta si trae buenos o malos resultados. Y se da cuenta del proceso, qué hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo, lo mismo que hicimos anteriormente. Y si en el proceso se da cuenta, o nos damos cuenta, mejor dicho, que hay un error, lo corregimos. Para que cuando nos pase una circunstancia como esa, ya conozco el camino, ya no me voy a volver, ya no voy a volver a caer en ese tipo de trampas. ¿Es una consecuencia de las limitaciones de la conciencia humana? Sí, pero el ser humano necesita, en muchos casos particulares, aprender para generar resultados. Yo escuchaba alguna vez a Robert Kiyosaki en alguna de sus conferencias que me pareció maravillosa, decía, ¿cómo puedes llegar a ser multimillonario? Resolviendo problemas financieros. O sea, si tú resuelves problemas financieros, sales de las deudas, sales de los compromisos, pagas tus inversiones, haces procesos de crecimiento sostenido, inversiones de alto rendimiento, vas a ser millonario. ¿Cómo lo vas a hacer? Solucionando problemas financieros. La culpabilidad excesiva y los remordimientos son una forma disfrazada del egoísmo, el cual el yo suspira. Este me encanta, la imagen lo dice todo. La culpabilidad excesiva, o sea, esos tipos que todo es mi culpa y los remordimientos, te estás metiendo en una cárcel, te estás encarcelando, estás sufriendo porque no tiene sentido eso. Ya, deja de sufrir. Hay una religión que me parece muy particular el nombre, pare de sufrir. A mí me gusta el nombre, no me gusta lo que hace, pero es el concepto de lo que pare de sufrir. Exagerado y el héroe de la tragedia, la negatividad de lo que se alimenta en el ego. Cachen lo que dice, exagerado, y es el héroe de la tragedia. Ya no tienes por qué ser el héroe de la tragedia o la negatividad que se alimenta del ego. No, el ego se alimenta del dolor, del sufrimiento, el ego malo, el mal, el que lo vimos en la introducción. El ego del todo no es malo, pero hay un ego malo que es el que te limita, que no te deja ver. El ego bueno es el que te cuida, te protege o te permite decir, ok, aquí no me entres, aquí no me lastimes, porque yo puedo reaccionar de forma que no quiero hacerlo. O sea, muestras tus dientes instintivamente. Libérate de la culpa, requiere la entrega de este egoísmo básico que es liberarte de ya, libérate de esa culpa que no es importante, deja de estar encarcelado, ve a la luz, no a la cárcel, ya que el ego gana energía a través de la negatividad. El ego malo gana energía a través de la negatividad. Entonces no te juntes, como decía por el chavo, con la chusma, ¿sí? Júntate con la gente que realmente quiere hacer cosas realmente importantes. Chusma me refiero a gente con pensamientos negativos. Otra posición egoísta es yo tendría que haber sido más, lo que lleva a lo hipotético que siempre es una falacia. No lo fuiste, no lo hiciste, es parte del pasado. Ahora pregúntate, ¿por qué no lo hiciste? ¿Qué te faltó? ¿Qué herramienta o qué mecanismo en la ecuación para tener éxito te faltó? ¿Ok? Y eso es lo que han hecho los grandes inventores en la historia de la humanidad. Tomás Alva Edison lo hizo muchísimas veces, tuvo muchos intentos fallidos, pero nunca se dio por vencido y fue aprendiendo y cada error iba llevando su libreta de apuntes y cada vez iba cometiendo menos y menos errores hasta que se acercó a la luz, que es lo más importante, la bombilla eléctrica, y generó el milagro que él quería, ¿sí? El invento que él quería. Todas las posiciones hipotéticas calibran como falsas. O sea, no tiene sentido. Entonces, vamos a ir a la hipótesis de que realmente no estamos trabajando por una ilusión, estamos trabajando por una realidad. Y tu realidad es que tú eres luz, tú eres energía, tú eres vida, tú tienes la capacidad de superarte, que es lo más importante. Revolcarse en la culpa es alimentar el ego y la indulgencia. No más. Entonces, te lo estoy diciendo paso por paso, despacito, para que lo vayas entendiendo sin ningún problema. Por lo tanto, debe haber voluntad de renunciar a ello. Renuncia a todo lo que te limita, a todo lo que te frena. Si algo no te hace feliz, ¿qué haces ahí? ¿Estamos? Ve más adelante, que eso no es importante. En términos psicológicos, la fuente de la culpa, como es llamado en el psicoanálisis, es el superego llamado así por Sigmund Freud. Entonces aquí aparece el inconsciente, que está el super yo, el yo presente, el ello, el yo y el preconsciente y el consciente. Si se encuentra el consciente es lo que se ve, pero abajo hay muchísima información realmente a nivel subconsciente que es realmente extraordinaria, de la cual tenemos que echar mano para sacar el verdadero potencial que tenemos los seres humanos. Esa es la parte de la mente compuesta por juicios, inyectados puntos de vista y contenidos y aprendidos. Entonces, en el consciente, lo que tú ves, lo que se refleja en ti, es todo lo que está abajo. Como es arriba, es abajo.
¿Estamos? Entonces vamos a trabajar toda esa parte interior de nuestro ser para ser más eficientes y alcanzar los objetivos que tanto queremos y deseamos. Bajos niveles de conciencia son alcanzados por las personas que caen víctimas de una combinación del error luciferino, o sea, lo está satanizado, orgullo, dispersión o verdad. No satanices nada, en buen plan, ¿ok? Perfecto. Simplemente estar luferino es el yo negativo, hay que cuidarlo, no te lo vas a quitar nunca, porque ahí está, ¿ok? Pero sí lo podemos controlar, sí lo podemos manejar, sí lo podemos sacar más luz y más energía, que es muy importante, ¿ok? Teniendo en cuenta todo este proceso, la idea es que el error satánico, oscuridad, imaginería, lo vas a quitar, perfecto, para que no tengas ese concepto del yo pecador que es tan terrible en muchas circunstancias de la vida. Así los peores estragos de la humanidad han sido realizados a menudo por a nombre de Dios. En particularidad, la bomba atómica, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la guerra bacteriológica que estamos viviendo actualmente. O sea, son cosas que no tiene sentido, pero la gente lo hace por ego, por orgullo, y los hacen a nombre de Dios. Terrible, no tendría por qué ser así, ¿ok? La clásica inversión luciferina de lo bueno y lo malo. Entonces, vamos a trabajar mucho en ese famoso Tao, que es el que se maneja entre lo negro y lo oscuro, lo colorido y lo no colorido. Toda esa parte, el bien y el mal, es fundamental porque todo está dentro de nosotros. Cómo ir hacia el bien y controlando ese mal para que no nos pueda maltratar de ninguna forma. Cuando yo hablo de esto es porque conozco personas y hay personas que están a niveles muy altos, pero caen porque pues se dejan llevar por el ego que no tiene situaciones importantes, el ego malo, el ego que quiere dominar a costa de los demás. Aunque los hechos históricos literales pueden ser reconocidos correctamente, su significado no se entiende porque si la culpa permanece, entonces los acontecimientos no son entendidos desde el contexto de una realidad mayor. Importante esa parte. Toda la realidad mayor tiene que ser recordada por un significado de no hay culpa, no hay dolor, no hay sufrimiento, hay aprendizaje. Esta es la parte importante. Y si tuve que aprender a la mala, está bien, lo acepto. Perfecto. Por eso vamos a llegar al nivel de aceptación, que es el nivel 350 en los intermedios, pero vamos a quitar todo esto primero, para que cuando llegues a ese nivel estés muy tranquilo y estés más seguro de lo que puedes hacer en tu vida. Transformación, aunque las explicaciones de la psicología, sociología son útiles, ellas nos explican cómo puedes crecer y cómo desarrollarlo, pero a través de la experiencia de los grandes maestros ascendidos, de personas que han logrado cosas importantes, podemos aprender y tomarlo como base, y es lo que tenemos en este diplomado para que lo puedas aprovechar. La verdadera curación que se produce cuando estos niveles bajos de conciencia son trascendidos es cuando tú ya te sientes libre de culpa, de pecado, de vergüenza, de apatía, ya no estás vibrando en esa frecuencia, ya no te da miedo emprender, ya no te da miedo asumir tu responsabilidad. Y ya tienes la voz para decir, no permito esto, y no permitas que nadie te lastime, ni que te golpee, ni que te... No, eso no tienes por qué hacerlo. Estamos, tampoco tienes que ir a golpear a los demás, simplemente colocas unos límites, y esos límites son realmente muy importantes. Por la orientación espiritual, las circunstancias pasadas subordinadas a la culpa son recontextualizadas bajo la influencia de la energía espiritual. La energía espiritual es la energía que te va a llevar a trascender. Los seres humanos somos espíritus viviendo experiencias humanas. No somos cuerpos donde nos habita un espíritu. Sí, no, somos el espíritu que nos lleva a trascender ese cuerpo y lo tenemos que cuidar porque es el templo que nos cuida durante el proceso de vida que tenemos actualmente. Este proceso es ocasionado por el ejercicio de la voluntad espiritual, que lo vamos a ver en las frecuencias intermedias y avanzadas más adelante, y por su intención de evocación, innovación, oración, afirmación, proceso, que el ego es lineal, mientras que la parte espiritual es no lineal. Entonces, el ego te lleva a una estructura en que te encarcela. Es así porque yo lo digo, porque así se hacía y porque no hay otra forma de hacerlo. O sea, está totalmente cerrado y botaron la llave. El otro lado es creatividad, innovación, y ahí es donde quiero que te empieces a conectar para ser mucho más eficiente en tu vida. Hay un curso que es maravilloso que lo estamos compartiendo semana a semana y día a día, que es el curso de milagros. Aquí se puede manejar algo de las cartas de sabiduría de manera extraordinaria. Este proceso describe detallado el proceso del curso de milagros, de cómo trascender en todos estos procesos en 365 lecciones, donde haces una por día,
La experiencia es subjetivamente milagrosa de la transformación y lleva una serie de paz y sanación. Yo te voy a compartir este curso completo, el curso de milagros, para que lo hagas, complementado con esto, cómo subir tu frecuencia vibratoria a nivel de conciencia. Créeme que vas a lograr cosas realmente extraordinarias. Como se demuestra en muchos de los miles de personas y percepciones negativas, y la culpa puede, por lo tanto, ser sustituida. Pues, ¿podemos sustituir la culpa? Sí, claro. ¿Por qué? Porque ya dejo de condenarme, ya dejo de echarme culpa, ya me perdono, me acepto tal y como soy. Por una posición de entendimiento, de un cambio, de comprensión y de mejora continua. Porque para eso vinimos a este mundo, a tener un proceso de mejora continua. De hecho, si lo miramos en el primer video de la introducción, cuando hablamos que en los últimos 30 años la evolución ha pasado impresionante, pasó de 190 en la frecuencia a 207. La idea es que siga evolucionando, por eso entre más se crece en el proceso de conciencia a nivel mundial. ¿Qué significa? Que estamos abiertos a mayores oportunidades. Lo que estamos viendo hoy en beneficio de la humanidad no es nada comparado con lo que podemos ver en 5 o 10 años, que realmente va a ser extraordinario. Esta es la base para la afirmación común en estos grupos. Ahora veo las cosas de manera diferente, o sea, grupos de ayuda, de colaboración. Por eso te decía, si no puedes, busca ayuda. Y si la hay, para que lo puedas aprovechar. A través de esta transformación, personas anteriormente odiadas pueden ser perdonadas, sí, empezando por ti mismo. Tú te perdonas, ¿ok? Y no te lastimas y no te golpeas, eso es muy importante. Lo anteriormente espantoso puede ser visto como pacífico y lo odiado es reemplazado por la compasión de la fragilidad humana. Entonces, vamos a empezar a ver que el ser humano como tal es frágil, pero el espíritu no. El espíritu es libre, tiene muchas capacidades impresionantes que son realmente maravillosas. ¿Todo es posible? Claro, vamos a ver cómo lo podemos hacer posible. Aunque la transformación es invadido por el yo personal, está ocasionada por la invocación del poder de la voluntad espiritual, porque aparentemente imposible se convierte en algo que sea posible. Entonces, para mucha gente es difícil entender, y todavía mucha gente se cuestiona, y yo era lo que me cuestionaba, cómo hizo Jesús de Nazaret para hacer tantos milagros, ¿sí? ¿Cómo hizo para pasar, morir un Viernes Santo y despertar el día domingo? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se logró esa transformación? ¿Okay? Seguramente es otro proceso muy fuerte. O como hizo el otro avatar, es Buda, para iluminarse tanto y desaparecer, ¿sí? Desintegrarse su cuerpo. Entonces, ¿cómo hicieron ellos eso? ¿Cómo puede hacer un empresario, así un poquito más terrenal, empezar una empresa con un capital mínimo, como lo hizo Steve Jobs en un garaje de la casa de sus padres, y llevar a convertir a Apple a ser una o las mejores empresas del mundo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Ok? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Todo este proceso que manejamos es importante que lo llevemos a cabo para que todos tus sueños y tu realidad son posibles, pero quítate la culpa, quítate la vergüenza, emprende cosas realmente extraordinarias. Si no es una realidad experimental, vamos a experimentar todo. Perfecto, todo es una experiencia, vívelo en carne propia y desarrolla tus procesos importantes. El principio de cimiento de la persistencia de la negatividad es el secreto del pago del ego de la negatividad. Eso es un juego, o sea, el juego del victimismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que superar? El ego negativo, el ego que no me permite avanzar. Esa es la tarea más importante, que lo miramos en el principio, en el video número 1, el concepto del karma, que es hacer las tareas de forma ordenada y organizada, sin miedo, para lograr cosas realmente trascendentales. Estos pagos son la única fuente de energía del ego, así como ve tanto el perdón como la pasión como el enemigo. O sea, el ego ve toda la pasión que tú le pones para trabajar, enfócate en lo positivo, contrólalo. Ya llegará el momento que te aceptas tal como eres, que ya no le das importancia al yo negativo. Simplemente lo aceptas, es parte de tu vida y logras cosas realmente extraordinarias. En las Fuerzas Armadas totalitarias no hay ni se les permite expresiones de benevolencia, simpatía o compasión. ¿Por qué? Porque muchos de ellos han llegado a niveles de compasión y simplemente han caído en trampas y los han matado. Pero qué terrible llegar a un nivel donde ya no hay compasión, donde justos pagan por pecadores, como dicen normalmente el adagio. Entonces, ¿cómo llegar, evitar al máximo ese conflicto bélico con armas, con guerras? Porque normalmente eso no es lo más sano y lo mejor para el mundo, ya que son consideradas signos de debilidad y son estrictamente prohibidos. O sea, se los prohíben porque ha pasado, ¿sí? Los han maltratado, los han golpeado, entonces
La benevolencia, desafortunadamente, por un proceso de protección, no la permite, porque caen en trampas normalmente. Entonces, la idea no es caer ni en trampas y más bien ser benevolentes por el amor y la compasión a los seres humanos, que realmente es extraordinario. Aferrarse a ello o abandonarlo es como esa brújula: ¿para dónde voy? ¿Para dónde quieres ir? Quiero que te hagas esa pregunta. ¿Qué quieres lograr en tu vida? Si ya lograste algo importante, ¿cómo lo hiciste? Y puedes colocar el mismo modelo de éxito para otras metas y para otros sueños que realmente son extraordinarios, y los vamos a ver más adelante con mucho gusto en este maravilloso diplomado. Ese es el punto de visión en el cual la curación no puede ocurrir. Sencillamente, tú puedes empezar a generar resultados si solo si decides cambiar. Si no, más de lo mismo genera lo mismo, y eso es una realidad totalmente absoluta. La decisión formada en este punto de inflexión tiene consecuencias en la fisiología del cerebro, su capacidad para incluso comprender la sabiduría y la elección del perdón y en lugar de odio. Aquí es donde tú dices, bueno, hago un paro en el camino, digo, esto que estoy haciendo me conduce a un resultado importante. Esto que estoy haciendo me genera resultados maravillosos. Esto me permite alcanzar los objetivos que yo quiero. Si no es así, cámbialo. ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cuándo? Toma como base algún éxito que hayas tenido. No importa que sea pequeño, tómalo como base. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que lo tomas como base, te pregúntate qué hice, cómo lo hice, cómo lo puedes escalar a un nivel más alto, y vas tomando decisiones de autoaprendizaje que es realmente extraordinario en tu vida. En realidad, es el que perdona y el no perdonado quien más se beneficia. Yo soy el que estoy perdonándome a mí mismo. Te perdono porque, pues, en alguna circunstancia cometí un error. Ya, listo, lo cometí, sigo para adelante y empiezo a generar mejores beneficios. Ejemplo, propuesto para demostrar que incluso es más severas condiciones pueden ser superadas. Claro, todas las condiciones pueden llegar a ser superadas. Los seres humanos somos finitos. Eso sí es una realidad absoluta. ¿Qué significa? Que vamos a morir. ¿Ok? Pero ¿cómo vamos a vivir en este proceso de vida? ¿Ok? ¿Cómo quieres tener tus relaciones? ¿Cómo quieres tener cómo la combinación que tienes con tu vida personal, profesional, con tus seres queridos, con tu familia, con tus hijos, con todas estas cosas que son realmente extraordinarias? Pero solo por un acto de voluntad y disposición a abandonar la enfermería del dolor y la vergüenza. Importante. Ya deja la enfermería, ya deja de estar odiándote o cobrando venganza con los demás, o echando culpas o justificando. Deja de ponerte máscaras. Deja ver la luz interior que hay dentro de ti, que es enorme. La luz interior es como si estuvieras ahí, colocaras nubes encima a tu energía. Entonces no se ve. Entonces puede estar el sol arriba, pero la luz interna no se ve. Quita todas esas nubes, quita toda esa basura, despéjate mente, libérate del odio y seguramente vas a lograr cosas realmente extraordinarias. El poder necesario reside en la cualidad no lineal de la conciencia llamada voluntad, la única que puede abrir las puertas al poder necesario para disolver los posicionamientos del ego. Eso es la verdad absoluta. ¿Ok? Por invitación del Espíritu Santo, transforma la comprensión de virtud en presencia del poder sanador de la gracia. Entonces, tú tienes una energía divina, que es la energía de vida, que en algunas culturas religiosas le llaman Espíritu Santo o energía de vida, que es realmente extraordinaria. ¿Cómo la alimentamos? ¿Cómo la disfrutamos? ¿Cómo la podemos vivir de una forma más agradable? Lo que el ego no puede levantar con toda su fuerza es como una pluma que la gracia de Dios. O sea, el ego no puede contra la gracia de Dios o contra la energía de vida. Simplemente lo quiere manipular. Eso sí, perfecto. ¿Por qué? Porque lo permitimos, porque lo toleramos o porque lo aprendimos y no sabemos cómo reaprender o cómo reestructurar este proceso, que en este taller lo vamos a ver paso por paso para que lo puedas ir quitándote todas esas capas que no son tan buenas en tu vida y que no te permiten crecer de forma ordenada y estructurada. El ego solo ama el sufrimiento injusto, siendo el mártir, el incomprendido y la víctima, y sin las vicisitudes de la vida. ¿Cómo hace el ego para controlarte? Llevándote al sufrimiento. Por eso, procura al máximo no escuchar canciones tanto de despecho, no ver películas de dolor o sufrimiento o de guerra, no ver noticieros, escuchar, o sea, procúrate aislarte de todo eso. ¿Perfecto?
Métete en un proceso de comunidades, de gente emprendedora, desarrollando proyectos, y vas a lograr cosas, vas a hacer negocios, o sea, cosas realmente interesantes, conocer gente que te pueda sumar y no restar. Con ello, consigue una enorme recompensa, no solo del propio posicionamiento, sino también de la simpatía y la autocompasión. Maravilloso. Los derechos, la importancia o estar en el centro del escenario es lo que yo, el héroe de la heroína de la melodrama. ¿Qué significa eso? Ya no melodrama, ya no más, ya no es el héroe de que el sufrimiento, no, ya no más. Para eso, para de sufrir como dice la religión. ¿Quién quiere votar por ti? Pues tú tienes que votar por tu yo de fuerza, por tu seguridad y por tus condicionamientos importantes. La batalla para los derechos es la corriente principal de los medios de comunicación y el contencioso conflicto social denominado política. La política es un tema realmente maravilloso, ¿sí? Algo espinoso, pero es circunstancial, ¿ok? Los políticos están en la responsabilidad y el compromiso de hacer legitimar el bienestar del pueblo que los eligió, que esto es bien importante. Por lo tanto, ¿cuál es mi política? Legitimar porque mis metas, mis sueños, mis objetivos se cumplan y yo soy el responsable y eso es lo que me permite ser más eficiente. Para la cual la verdadera voluntariedad sacrificada para ganar y para que millones mueran. Terrible. Quiero repetirlo constantemente y voy a repetir completo para que lo entiendan. La batalla de los derechos es la corriente principal de los medios de comunicación y el contencioso conflicto social denominado político o política, para la cual la verdad es voluntariamente sacrificada para ganar y para que millones mueran. O sea, el fin justifica los medios. Por eso hacen sentir a la gente culpable. Hay algunos partidos políticos, hay algunas culturas políticas que prefieren que la gente permanezca en la ignorancia, ¿ok? Porque es la forma como los pueden manipular más fácil. Si algo te lleva a eso, aléjate de ahí porque no es el camino adecuado, porque nadie tiene por qué limitarte o frenarte en ningún contexto. Partido político que sea, cultura religiosa, lo que sea, nada te puede limitar. Como el Buda señaló, ser mortal implica automáticamente enredarse en el sufrimiento. ¡Wow! Entonces, normalmente la gente está muy metida en el tema del sufrimiento, Buda lo dijo, ya cuando dejamos de sufrir, ya empezamos a tener un camino maravilloso hacia la iluminación. Por lo que enseña a buscar la iluminación a fin de evitar la recurrencia kármicamente determinada de que pues vine a eso, vine a sufrir. Mira, no, viniste a desarrollar tu potencial, que es lo más importante. Como el Buda también lo dijo, no hay necesidad de castigar o vengarse de otros porque ello llegará por su propia mano. Las cosas caen por su propia mano, no hay nada oculto entre cielo y tierra, entonces eso es importante que lo aprendamos a manejar. El público a menudo expresa la preocupación de que el culpable podría quedarse sin castigo. Cualquiera, cualquiera familiarizado con la conciencia y la verdad espiritual se da cuenta de que tal cosa no es posible. Así de fácil. Entonces, simplemente vive tu experiencia de vida como ese gran ser espiritual que tú eres y que tú utilizas un cuerpo para llegar a como camino a lograr las metas que te tienes trazadas en tu vida personal, profesional, en todos los contextos de tu vida. Cada uno es responsable ante el universo y está sujeto a la divina justicia por la dinámica misma del universo. Siempre. El universo es parte de un todo y nosotros somos parte de ese maravilloso universo. No hay accidentes en el universo, no son ni siquiera una posibilidad. Todo está perfectamente organizado, estructuradamente manejado. Si tú te metes a mirar videos que hablan del universo y todo el proceso de expansión que tiene, tú dices, wow, y esto es inmenso. Y si nos comparamos el tamaño que tiene el universo con respecto a la Tierra y con respecto a nosotros, no somos prácticamente muy poco. Es una parte minúscula, ¿ok? Comparado con esa grandeza impresionante. El ego es el envidioso de lo que intuye como superior a las limitaciones y por lo tanto odia fácilmente y denuncia lo que no puede entender. Entonces el ego siempre te va a poner trampas, ¿sí? Va a ser como la piedrita en el camino que te enseñó que tu destino era rodar y rodar. Quítate esa piedrita del camino, ya no ruedes, avanza y genera resultados realmente extraordinarios. Tiene un gran interés en hacer daño o en denigrar lo que no puede comprender. ¿Qué no puede comprender? La grandeza del ser humano.
Entonces lo quiere limitar de alguna forma porque es parte de la tarea que venimos a desarrollar en esta vida humana que es maravillosa. Así el escéptico simultáneamente odia la verdad espiritual o coincidencia superior y sus valores. Entonces es muy importante que aprendamos a manejar estas circunstancias que es importante. El amor, la verdad, la divinidad y la belleza son una verdad absoluta. Si empezamos a trabajar con eso, créeme que el proceso de culpabilidad, si te das cuenta, va siendo cada vez más chiquito, lo vas disminuyendo y lo vas llevando a su mínima expresión para que ya no te afecte de forma personal y profesional ni en contextos de tu vida. El odio de la pureza o la estética se expresa por la obscenidad y la vulgaridad bruta, así como por la profanación. Wow, está fuerte, ¿no? Entonces, mucha gente te critica porque es flaco, porque es gordo, porque tiene dinero, porque no tiene dinero. Esas comparaciones no son buenas, ¿ok? El odio a menudo toma la forma de proyectar culpa a través de culpar a los demás, como te dije anteriormente. Analógicamente, la política del ego tiene su contrapartida en la sociedad que está muy preocupada por echar culpas. Ya no más para de sufrir, deja de echar culpas a los demás, no le hagas bullying a nadie, porque después lo pueden hacer a ti. Entonces, aplica la regla de oro, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Mientras que los individuos juegan aparte, lamentables acontecimientos a menudo representan un fracaso del proceso social subyacente en sí debido a las políticas que son innatamente falaces. Mientras castigan a los culpables, satisfacen al público por lo que generalmente defraudado a la sociedad, porque la resolución es descubierta, examinada por el proceso ya subyacente ante sí. ¿Qué significa? Castigar al ser humano y no remediar la culpa no tiene sentido. ¿Okay? ¿Qué se debe hacer? Un proceso de rehabilitación. Proceso de rehabilitación para que sea más sencillo el proceso. Obviamente hay que mirar hasta dónde llegan las consecuencias porque hay gente demasiado enferma. Entonces, entre más complicada sea la situación, mejores tienen que ser las reglas, mayor compasión y mayor capacidad de resoluciones tenemos que tener para ayudar a este tipo de personas. La humanidad ayuda a la recuperación con la admisión de que una parte de la culpa proviene del orgullo. Por ejemplo, no debería haber cometido ese error. Entonces, una cosa muy interesante es el demasiado orgullo. Una persona demasiado orgullosa es porque tiene un ego muy grande. ¿Ok? Entonces, bájale 3 rayitas a ese orgullo tan impresionante. Ya vamos a ver el tema del orgullo, porque el orgullo también es un nivel de conciencia que es un detonador, disparador para niveles superiores. Pero también puede ser una caída libre hacia la culpa o la vergüenza. Hay un error en la palabra debería, lo que representa lo hipotético. No debería, es o no es. ¿Estamos? Los deberías no existen. La hipótesis nunca es realidad y realmente es una abstracción idealizada. Entonces, vamos a dejar de caer en trampas y vamos a empezar a generar la verdadera, la neta, como se dice aquí en México, de responder ante circunstancias que normalmente se presentan en nuestra vida. Lo hipotético, por tanto, representa una fantasía. La historia personal pasada representa lo mejor que uno puede realmente hacer. Entonces, bajo determinadas circunstancias que incluyen percepciones emocionales y estados mentales del momento, ¿cómo puedo yo en ese momento, en este estado mental, tomar una decisión inteligente? No tomes decisiones cuando estés acalorado o mal geniado. Relájate, respira profundo y vas a tener mejores decisiones. Los errores pueden tener un efecto positivo porque ellos sirven al mantenimiento de la humanidad realista. Sí, es cierto, porque ya encuentras como esa brújula para dónde voy y cómo voy a conseguir resultados importantes. El ego es una brújula defectuosa a que a menudo da una dirección errónea. ¿Por qué? Porque te conduce al control de ellos, a no dejarte crecer, a no dejarte manejar o no dejarte desarrollar procesos importantes en tu vida. Un estudio de la historia de la civilización revela rápidamente que no son las actitudes individuales lo que determinan el éxito o el fracaso del ser humano, sino también las grandes multitudes han caído y han muerto como consecuencia directa de la incapacidad de la mente humana para discernir la verdad de la falsedad. De hecho, hay un libro del doctor David R. Harkins que es Verdad y Falsedad versus Falsedad.
Léanlo, está realmente muy interesante. Cuando me doy cuenta que en el proceso que me enseñan en el libro del ejercicio con el cuerpo, puedo saber si es verdad o mentira cuando vibres en frecuencias intermedias hacia arriba, desde la aceptación para arriba. Si estás en frecuencias más bajas, el resultado va a ser manipulado por el ego y no te va a decir la verdad, porque está enmascarado. Pero cuando ya estás en un nivel superior, sencillamente va a decirte la neta de lo que está pasando y lo que no es. ¿Ok? Entonces, muchas veces haces el ejercicio, me dijo, pero es que me dijo mentira. No, el que te dijo mentira fuiste tú mismo y te las creíste tú mismo, porque es tu ego el que está manipulando. Millones de personas, países enteros e incluso generaciones de ciudadanos son repetidamente devastados por las falsas creencias. Lo hemos visto en guerras insulsas que se han manejado en la historia de la humanidad. Ilusiones, ideales delirantes y la incapacidad de reconocer los líderes no íntegros. Esto es muy importante. Hoy en día hay muchos tiranos, hay mucha gente que está gobernando países porque quieren y llevan a la gente a circunstancias no gratas, de, de no crecimiento, de manipulación que no tiene ningún sentido. Vamos a ver esta película de Albert Einstein, donde habla de este concepto que es realmente muy interesante, que nos va a generar resultados realmente maravillosos. Vimos esta parte de la película donde como un ser que lo idealizaron llegó a un país a la destrucción total, ¿sí? Y no solamente ese país, sino a muchos países se tuvieron que unir muchos para poderlo derrocar. Entonces, son cosas que se manejan a través del ego, la idolatría, cosas que no son nada sanas. Todo el mundo piensa, si yo hubiera sabido eso, no habría hecho, lo habría hecho de otra manera. Es normal, pero aprende y a través del aprendizaje podemos lograr cosas realmente extraordinarias. Por lo tanto, con humildad se puede ver que cada momento incluye limitaciones. Sí, los seres humanos tenemos limitaciones. Simplemente vamos a ver cómo puedo hacer que esas limitaciones no me afecten el crecimiento sostenido que tanto quiero para mí, para mis seres queridos, para el proyecto que tú tengas de vida, que es muy importante. Lo que éramos no es lo que somos ahora. Los errores son intrínsecos al proceso de aprendizaje, el cual es destinado por la propia condición humana. Cada ser humano va a llegar a su nivel máximo de expresión si se lo permite, ¿perfecto? O puede llegar a su nivel máximo de incompetencia porque lo permite. Entonces, son cosas realmente extraordinarias. La culpabilidad espiritual es la consecuencia de la moralidad, la ética y los sistemas de creencias religiosos, los cuales, a pesar de que contribuyen a la culpa, también incluyen los procesos consagrados en el tiempo. Hoy las religiones han perdido mucha fuerza, muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta la gente que pues hay mucha mentira, hay mucha manipulación. Los partidos políticos en algunos países han desaparecido. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no es por ahí el camino. La gente toma decisiones y votan por otros. Se dan cuenta que tampoco es el camino. Todo es un proceso de error. ¿Ok? Aquí lo importante es que quien llega al poder, quien sea, no sea un tremendo tirano, un manipulador que limite el crecimiento sostenido del ser humano. Porque lo pueden derrocar, pero traería consecuencias realmente desastrosas porque se van a la fuerza y esa es la peor negociación que puede haber. Para el alivio y recuperación de la culpa, como la confesión, el perdón, la penitencia y la renovación y dedicación de los principios espirituales, esa es la forma más correcta, adecuada para hacer cosas importantes. Entonces, de esa manera, aprenderíamos a trabajar en equipo, aprenderíamos a ser líderes con gran eficiencia. Y ese es el final de todos estos procesos maravillosos. Así como las buenas obras, servicio, desinteresado, esfuerzos humanitarios, todo eso como dicen muy bien, que tu mano derecha no sepa qué es lo que hace la mano izquierda o viceversa. Esto es realmente importante para que lo puedas decir, lo puedas desarrollar de forma inteligente, ¿ok? El ego ideal, otra estructura de la psicología del ego, fue dominado por Sigmund Freud como ego ideal. Esto es realmente interesante. Vamos a aprender a quitarnos muchas máscaras. En contraste con la identificación de instintos animales reprimidos con el superego y la conciencia. Es ese ego que de alguna forma también es bueno, es el ego ideal es echar adelante. No me dejo caer, no me limito, sé que puedo hacerlo. Pero ahí es donde tienes que ver el ingrediente. Sé que puedo hacerlo, pero ¿qué necesito? ¿Con quién me puedo apoyar? Ahí viene el apalancamiento, el crecimiento sostenido. Este es un mecanismo mental. Está compuesto de admiración, esperanza,
por el deseo, por metas estandarizadas, idealizadas con la identidad del ser humano, que realmente es maravilloso. Es lo que nos une, planea y espera para llegar a ser un ser extraordinario que me dice yo puedo. Ese yo puedo es fundamental. Este principio de yo puedo, yo quiero y es fácil para mí, tienes que repetírtelo con frecuencia. Yo puedo salir de esta situación que no me agrada. Sí, yo tengo la capacidad para salir de esa decisión y tomo la decisión de salir en este momento, que eso es fundamental. Entonces, vas a empezar a encontrar mecanismos y te van a llegar soluciones a los problemas que antes no los veías, porque te abres el campo de posibilidades que eso es realmente extraordinario. Figuras idealizadas se introducen como modelos, por lo tanto, sirviendo de inspiración, sirvan visiones para los planes de vida. Entonces, tomas modelos a seguir en el campo que tú quieres. Quiero que hagas un ejercicio. El ejercicio es muy fácil para salir ya de tanta culpa y tanta situación que no es importante y también vamos a ver en el nivel siguiente, que es la apatía. Es en el rol personal, tiene que haber alguien conocido o no conocido, autor de un libro, lo que sea, o una película que tú digas, oye, me gustó. ¿Cómo es este rol personal de esta persona? Rol profesional. ¿Quién es la persona que en tu giro, en tu actividad o en tu industria es el mejor? ¿Qué hace esa persona? ¿Cómo tomar como modelo? En el rol financiero, en el rol pareja. Todos esos roles son importantes para que lo vayamos desarrollando en la rueda de la vida, que lo vamos a ver más en este proceso para que puedas desarrollar. Pero quiero que tomes como parte, el punto de partida y qué ha hecho estas personas para copiar sus modelos y ser más eficientes. ¿Ok? El logro de estos ideales aumenta el autoestima y la satisfacción. Las bajas experiencias también pueden dar lugar a la culpa. Entonces, si hay una mala experiencia, no te culpo. Bueno, ya aprendí, listo, ya no hay problema. Me hago responsable y salgo adelante. Las propias expectativas no realistas así han de llegar a ser revisadas periódicamente para no se conviertan en opresoras. Simplemente no permitas que se vaya acumulando el fango mental en tu vida o en tu cerebro. Sácalo, libéralo, libéralo. Haz ejercicio, practica la meditación, eso te va a ayudar muchísimo para hacer cosas importantes. El mantener un objetivo en mente es inspirador y realmente útil para la realización porque lo que se lleva a cabo en la mente tiende a realizarse. Cuando tú pones una idea en tu mente y la alimentas permanentemente, es como cuando siembras una mata, ¿sí? Un arbolito y lo riegas y lo abonas constantemente. Va a empezar a crecer. Lo mismo pasa con tus ideales y tus metas en tu maravillosa mente. Sin embargo, es un error atacarse a uno mismo con la culpa para no haber alcanzado el ideal. Ya, la culpa es lo que te limita. La culpa es como cuando le cae una plaga a esa mata y no la deja crecer. Examinando con frecuencia, descubrimos que en realidad no era el objetivo lo que era deseado, sino la satisfacción que se asoció con él. Lo que sea, simplemente todo es una realización. Tómalo como tal. Todo es un beneficio. Y aprende eso. Y lo que no te lleva a esa realización o a ese beneficio, corrígelo. Y vas a ir mejorando continuamente en un proceso continuo de crecimiento sostenido. Cada momento simultáneamente incluido dos opciones o limitaciones, quitar las limitaciones, ver la estrategia para poderlo pasar. Si es una disrupción, cómo la puedes evitar para generar resultados más importantes. Estas abarcan las consecuencias generalizadas de los factores kármicos colectivamente expresados en la totalidad de las circunstancias de la propia vida inherente en la situación. Entonces, simplemente ya sabes que el proceso del karma no es malo, es algo que venimos a hacer en esta vida, a trascender, haz las tareas, haz los ejercicios, disfruta el proceso de la vida, que es lo más importante. El ego, yo es lineal y por lo tanto subjetivo, la limitación y el obstáculo es lo que nos permite crecer y desarrollar cosas más interesantes. La frase de atesora en el cielo en lugar de la tierra es útil recordarla. Esto lo dijo muy bien el maestro Jesús de Nazaret y está en los evangelios. A la larga, las consecuencias de ser simplemente amable con los demás, toda la vida tiene muchas más consecuencias positivas. Sea amable, disfruta la vida. Hoy de pronto te lamentas porque no te salió un negocio o alguna circunstancia. Sigue trabajando, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, no te eches culpas, no caigas en esa trampa porque te vas para abajo y dejas de trabajar, dejas de emprender y llega el momento que te va a salir algo mucho mejor que eso. Pero no pierdas de vista el objetivo final que es ganar, ¿ok? El éxito humano es temporal y eventualmente perdido. Sí, lo dijimos anteriormente, somos finitos, pero en esa limitación de vida
¿Qué estamos haciendo para disfrutarla plenamente y convivir con los seres que tanto queremos? El éxito en cualquier cosa es simplemente la consecuencia automática de ser lo mejor que uno pueda, ser como estilo de vida sin buscar beneficio. En la regeneración de la culpa, la oración, la dedicación a los valores espirituales son de gran ayuda. Entonces, cuando estés haciendo una oración, hazlo con fe, hazlo con amor, hazlo con la sinceridad que tu cuerpo y tu emoción te piden. Tú lo puedes hacer a tu forma y lo puedes hacer en cualquier parte donde tú quieras. O si quieres ir a un lugar donde se haga estos ejercicios, también hazlo. Es libertad de acción lo que es importante, que es que lo hagas. Los impulsos son muy primitivos, el odio se da en la sociedad como el asesino violador, que como ese pedófilo, ese asesino de serie o ese asesino de las masas. Entonces, no caigas en eso, no caigas en trampas, ¿ok? Todas estas condiciones calibran a niveles de conciencia de aproximadamente 30 o inferiores. Ya lo miramos, estamos trabajando con niveles muy bajos. La culpa y la vergüenza son niveles muy bajos y gente que no, el fin justifica los medios y se limita y puede pasar por encima, matan y comen del muerto, como se dice vulgarmente, o sea, no tiene sentido. A menudo se utiliza como una herramienta para controlar a los demás traficantes de la culpa. ¡Wow! Esto es muy importante. La culpa es como hacer sentir culpable a la gente, para que la gente diga, sí, sí, tienes razón, tengo que corregir, y te manipulan. Caes fácilmente en ese tipo de manipulación que no es nada agradable, es un tipo de esclavitud. La manipulación es un tipo de esclavitud que se maneja actualmente en redes sociales, en todo lo que tú consideres, está a flor de vida. ¿Ok? Es también un símbolo de rechazo, vergüenza y pérdida de estatus. ¿Ok? Para la religión se convierte estrechamente asociada al pecado y al temor de Dios que arrojan a Adán y Eva en el jardín del Edén, que es lo que aparece en el Génesis, que es una metáfora. O sea, no es una realidad, es una metáfora muy bien diseñada, muy bien estructurada, pero no lo tomes como una realidad, porque no es así. El origen del hombre es otro, ya lo miramos desde el proceso, cuando vimos en el primer nivel, el proceso de Lucy, que es bastante interesante. Lo que marcó el inicio de los orígenes históricos del karma, de ser simplemente un ser humano y por lo tanto propenso a errores y desafíos de la autoridad divina, como el famoso pecado capital que tanto se habla. La autohonestidad requiere coraje, humildad, paciencia, compasión por los aspectos inmaduros de la conciencia, los cuales después de todo surgieron originalmente como un producto de la niñez. También es útil recordar que el mundo se beneficia de la sabiduría y no del odio, la culpabilidad o de culparse. Aquí está la máxima. Vamos a buscar la sabiduría, no el odio. Eso es lo que nos permite la conexión con lo divino, que es lo que realmente nos permite en la creencia que tú tengas. Es totalmente respetable la creencia que tú tengas, pero si lo crees, es válido, totalmente válido. En el camino del descubrimiento interior, uno se encuentra con recuerdos y acontecimientos que son dignos de arrepentimiento y simplemente dan lugar a la decisión de hacerlo mejor. La alegoría de Adán y Eva, calibre en 70, o sea, muy baja. Ahorita vamos a ver qué significa ese calibre. Y la idea de que el hombre fue nacido del pecado calibra en un nivel de verdad solo 30, o sea, culpa. Entonces, terrible. Ni una cosa ni la otra es un beneficio para la humanidad. La divinidad se percibe como opresiva y aterradora. Una visión alternativa que surge de la investigación de conciencia es que los seres humanos nacieron básicamente inocentes pero ignorantes, lo que calibra en 200. Entonces, somos inocentes, pero somos ignorantes. Y la verdad, venimos a este mundo a aprender, porque ya lo miramos, ese es un planeta de aprendizaje, es la universidad de la vida. Por el contrario, existe la visión del hombre según lo expresado por Sócrates. Todos los hombres son intrínsecamente inocentes porque solo pueden optar por hacer lo que ellos perciben como bueno. Genial. Pero son incapaces de discernir el verdadero bien de la ilusión de la falsedad del mundo. Ahí está el aprendizaje de nosotros. Tenemos que aprender a saber qué es la verdad y qué es la falsedad. Para eso, ya lo dijimos, hay que vibrar en una frecuencia alta, porque si estamos en frecuencia baja, pues nos tapamos con la misma cobija y estamos limitados totalmente. La afirmación de Sócrates calibra en 700, o sea, en un nivel de iluminación que es realmente maravilloso. Deja espacio suficiente para el error humano, es indicativo de una conciencia más benigna y realista.
La recompensa de experimentar los aumentos del grado de facilidad y de felicidad son gratificantes por la experiencia. Bien vale la pena hacer el esfuerzo en todo lo que uno se proponga en la vida. Sí, hay que hacerlo. Todo lo que valga la pena, hágalo. No se limite, no se quede con las ganas de hacer algo porque eso te contamina y no te permite crecer. La renuncia a la culpa y el odio es un gran beneficio a todos los niveles de la vida, ya que estas posiciones son corrosivas para el ego propio y el ajeno. O sea, ya no más, vamos, renuncia a todo eso. Perfecto. Renuncia a la maldad, renuncia al dolor, renuncia al sufrimiento, al ego que contrarresta el ego positivo de crecer y desarrollarse cada día más. La resistencia proviene del placer secreto del ego derivado de la negatividad. Entonces, no resistimos. Los seres humanos caemos muy fácil en la resistencia. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a lo desconocido. Entonces, cada vez que te abres a un campo de oportunidad con la mente no lineal, te dices, no, entonces por ahí, ¿quién te limita? Tu propio ego. Entonces, contrólalo, manéjalo, supéralo, que eso es muy importante. Espero que esta sesión del día de hoy les haya sido de gran beneficio. Lo hicimos con mucho cariño para ustedes, porque lo que nos interesa básicamente es ayudarlos perfectamente para que puedan ustedes brincar, superar las barreras de la vergüenza, barreras de la culpabilidad y puedan crecer de forma ordenada y estructurada. Les habló su amigo y coach, Duman Santana. Que tengan un excelente día.